Entonces damos paso primero a Germán Rey. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Inicialmente me habían propuesto hablar del tema de las redes en relación con el tema de la verdad. Y habitualmente cuando se habla o se oye hablar de redes, lo primero que pensamos es en las nuevas redes, en las redes que tienen que ver con las tecnologías y en las redes sociales, que es un tema específicamente que he trabajado y que recientemente estoy trabajando con mayor cuidado. Pero yo quiero escaparme del título de la charla para, en vez de hablar de redes, hablar de hormigueros. Es decir, voy a adoptar la definición que hace años dio Michel de Certeau, que de una vez les sugiero, por favor, que lo lean, y cada vez leer a Michel de Certeau es verdaderamente no solamente una experiencia cognitiva de conocimiento, sino también una experiencia muy placentera. Un autor que ha estado más invisible, contemporáneo de Foucault y de todos los pensadores franceses de la mitad del siglo pasado, y que ahora está siendo nuevamente revisitado y estudiado. Michel de Certeau decía entonces que la cultura es un hormiguero y además señalaba que la cultura suele estar en los márgenes. Eso por una parte. Y por otra hay un antropólogo ya también clásico, un gran clásico de la antropología, que es Clifford Gersel, el antropólogo norteamericano, que en uno de sus libros, que se llama Conocimiento Local, comenzaba ese libro con un proverbio africano. El proverbio africano dice: la sabiduría está en el conjunto de las hormigas. Pues bien, yo lo que vengo es a hablar de hormigas, realmente, de tránsitos de hormigas, de caminos de las hormigas, de multitud de hormigas, de hormigueros, etc. Y para ello voy a tomar 3 o 4 trabajos relativamente recientes míos. El primero se llama La insistencia en la metáfora, experiencias locales de cultura y desarrollo en Colombia, que publicó Alphonse Martinel en un libro a su vez editado por la Fundación Carolina en Madrid, sobre la problemática de la relación entre cultura y desarrollo, cómo las experiencias de cultura y cómo en general la cultura le apuesta a otras visiones del desarrollo y cómo logra impactar el desarrollo. Por eso yo estaba muy temeroso de alguna cita que le escuchaba, que leía, perdón, del ministro de Hacienda del gobierno actual, que decía algo así. Bueno, hay muchas citas que ya corren por todas las redes sociales del ministro Carrasquilla, pero había una en que decía así, algo así como: la economía naranja es el paso de la informalidad a la formalidad. Me imagino porque está pensando en impuestos. Entonces, ese paso le traería algunas, comillas, relativas buenas noticias en términos de aumento de impuestos. Y no se trata nada, tiene que ver con ese tema. Bien, entonces esa fue un primer estudio en el cual miré cerca de 200 experiencias por todo el país de relación entre cultura y procesos de desarrollo, diríamos en otra clave, de relación entre cultura y buen vivir, por ejemplo, como se habla hoy, sobre todo en el sur. Experiencias que podían haber, que comenzaban, por ejemplo, con un grupo de teatro que ensaya, vive, actúa debajo de un palo de mango en Zambrano Bolívar, hasta otra cantidad de experiencias que hay y que siguen actuando de cultura y desarrollo. Y el segundo trabajo que podría mencionar son 3 trabajos en realidad que he hecho en periodos de tiempo diferentes,
tratando de observar lo que está pasando, ya no solamente con lo que se llaman medios comunitarios o medios ciudadanos, como pueden ser las radios comunitarias, sino con los medios digitales informativos en Colombia. Si yo menciono aquí en esta sala eltiempo.com, todos dirían que lo conocen, o La Silla Vacía, o Quién y Qué, o etcétera, o Nodos, para mostrar desde otra orilla. Pero si, por ejemplo, menciono lacometa.com y preguntase dónde está lacometa.com, que en realidad no están físicamente, pero ellos transitan como las hormigas por la web, por la red, o parlanteamarillo.com o territoriochocuano.com, pues ya es más difícil. En el primer estudio que hice de medios digitales informativos en Colombia encontré que había en todo el país 350 y que estaban extendidos desde Orito, Putumayo hasta Punta Gallinas. Por toda la geografía del país hay estos medios hablando, trabajando con música, inventándose dialogantes, etc. En el segundo estudio, 1 año y medio después, encontré que habían 700 medios digitales informativos en Colombia. Y acabo de terminar el análisis del último reporte que me dice que hay 900 medios digitales. Es decir, que ha habido una verdadera explosión de experiencias pequeñas que utilizan las nuevas tecnologías y básicamente Internet para poder informar sobre todo de sus comunidades de proximidad. Y bien, quizás el tercer trabajo es La vida en el hormiguero, que acaba de aparecer en la revista Arcadia y donde menciono experiencias pequeñas, moleculares, de arte, de cultura, de información, que también están expandidas por todo el territorio. Por lo tanto, no voy a hablar de economía naranja, a pesar de que estuve en el primer estudio colombiano que se hizo sobre esa economía, sobre el impacto de las industrias culturales en el Producto Interno Bruto, y después sigue haciendo trabajos de esa naturaleza hasta que me dediqué más bien no a estudiar las grandes industrias, sino a estudiar las pequeñas experiencias, es decir, la vida en el hormiguero. ¿Cómo es la vida en el hormiguero? ¿Qué características tienen estas experiencias? En primer lugar, es una multitud. Utilizo esa palabra en el sentido en que la filosofía contemporánea está utilizando la palabra multitud más allá del concepto de masa. No es una masa de experiencias. Es una multitud de experiencias que son moleculares, que son pequeñas y medianas, que van conformando tejidos y que suelen tener unas estructuras reticulares, llámense radio comunitarias, llámense pequeños grupos de teatro, llámense grupos de danza, llámense grupos de títeres, etc. Llámense experiencias narrativas, círculos de lectura, todo esto. La segunda característica es que estas experiencias están profundamente articuladas con sus comunidades de proximidad. Yo acabo de ver la exposición de arte popular que hay en el Centro Gabriel García Márquez, unas cuadras aquí abajo, y que comienza con un homenaje a las mujeres de Mampuján y a los tejidos de las mujeres. Pero me acerqué a los tejidos, los admiré parte por parte, y me llamó mucho la atención que ya no eran tejidos, digamos, del sufrimiento, eran tejidos de la esperanza, porque esos 3 tejidos que están en la exposición, que les invito a que bajen pues en picada hacia el centro, para ver allí lo que estamos discutiendo acá, para ver y sentir allí lo que estamos hablando acá, son sobre el posacuerdo, es decir, son 3 murales, 3 tejidos, 3 retículas, 3 redes imaginarias, ficcionales, emocionales, sobre la manera, los modos de mirada del posconflicto o del posacuerdo por parte de estas mujeres tejedoras de Mampuján. Entonces hay una articulación muy profunda
entre todos estos grupos y sus comunidades de proximidad. Lo tercero es que todas estas experiencias están afirmadas en el territorio, en lo territorial. No solo visto el territorio como espacio físico, o peor aún, como espacio administrativo, sino como espacio simbólico de relaciones, de identidades y de pertenencias, de arraigos. Esto es muy interesante observar. La cuarta característica es que son experiencias, las del hormiguero, cohesionadas alrededor de las prácticas artísticas, las que por lo menos yo he estudiado, las comunicaciones y las propuestas culturales. Es decir, son experiencias de teatro, de músicas, de información local, de murales, de tejidos, de monumentos, de cocina, de danza, de cineclubes, por ejemplo, el Cineclub Borges, o por ejemplo, el Cineclub de Pereira, o el Cineclub La Rosa Púrpura del Cairo, con el cual yo peregriné, físicamente peregriné por Montes de María hasta llegar al Rincón de Mar y observar cómo los niños en una noche bella, el Rincón del Mar, se acercaban al videobin para acercarse a su vez a las ficciones del cine y a vincular el cine con su vida y vincular el cine a su vez de La Rosa Púrpura del Cairo con una de las más bellas bibliotecas que he conocido, que es la biblioteca de la María Mulata cantora, lectora, la María Mulata lectora, que está en una casa que tiene apenas piso de tierras, allí, pero que tiene una cantidad de niños y de niñas leyendo en Rincón del Mar. Bien, la quinta característica es que estas experiencias moleculares del hormiguero tienen que ver con pluralidad de historias. Lo que están narrando son historias, lo que están conservando y proyectando hacia el futuro son memorias y tienen diferentes procedencias y naturalezas. Hay colectivos, hay organizaciones sociales, hay pequeñas fundaciones, hay grupos sociales, hay comunidades, hay inclusive pueblos. Esto es muy bonito, ver cómo se rompen las categorías, digamos, sociológicas de las tipologías para decir, hay pueblos que se movilizan como pueblo, y ya no me refiero solamente a los pueblos, a las comunidades, a los pueblos indígenas o afro, sino a pueblos que han sufrido los embates de la guerra y que ahora resignifican su propio sentido de conformación de pueblos. Son experiencias además vinculadas muy fuertemente a la construcción de la paz, a la construcción de memoria. En este momento estoy trabajando precisamente en una especie de mapa de experiencias de memoria, y verdaderamente asistir a todas las experiencias es bellísimo. No estoy hablando del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero me encantaría hablar del Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo mismo dirigí uno de los informes del Centro Nacional. La labor que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica es verdaderamente extraordinaria. No, pero yo estoy hablando más bien de Abracitos NASA, por ejemplo, o los reporteritos que hay, o los reporteros niños de la Escuela Audiovisual de Belén de los Andaquíes. De ellos es que estoy hablando. A procesos de paz, entonces, de memoria, de comunicación y de ciudadanías. ¿Cómo pueden ser construidas las ciudadanías a través de estas experiencias de hormiguero, a través de estas experiencias moleculares? Por otra parte, están asociadas estas experiencias con procesos sociales, de educación, de medio ambiente, de derechos humanos, de convivencia social, de identidad cultural, de economías comunitarias, por ejemplo. Eso es algo diferente a la economía naranja, de economías comunitarias. Y mucho de esa economía comunitaria es la que se expande por todo el país, por ejemplo, a través de las fiestas.
La economía naranja está concentrada. Yo mismo hice los estudios que muestran eso. Pero en la televisión, en el cine, yo los hice. Esta es la economía, otras formas económicas que aparecen, así no las aparezcan, en los gobiernos aparecen en la vida social. Bien, son expresiones también de resiliencia en la medida en que muchas de ellas existen en medio de la experiencia de la dificultad. No voy a hacer una loa a la experiencia de la dificultad, las dificultades son dificultades y son tensionantes, pero todas ellas sobreviven y sobreviven por años en medio, digamos, de la acción, de la fuerza, de la potencia de poder superar las dificultades. Por otra parte, ellas son experiencias que tienen sostenibilidad. Esto lo expliqué hace años cuando hablé de sostenibilidad desde fuera. Bueno, organismos de cooperación pueden ayudar, la Embajada de Suecia puede ayudar, el Ministerio puede ayudar, y ayuda en efecto. Sino muchas de ellas tienen una visión de la sostenibilidad desde dentro. La sostenibilidad no existe porque venga desde fuera. La sostenibilidad viene porque desde dentro, desde la cohesión de estos grupos, desde su fuerza para sostenerse, desde la imaginación para vivir, desde la proeza de existir diariamente, ellos toman la fuerza. Es una fuerza más de adentro, más centrípeta que centrífuga. Bien, y ya termino para no molestar. Estas experiencias han representado las fracturas vividas y se pueden mirar la relación entre las experiencias y la fractura. Por ejemplo, la expedición sensorial. Lo que es la expedición sensorial, hay un bello documental que ha patrocinado el Ministerio de Cultura, que ha dirigido Silvia Maya, un bellísimo documental de lo que significa la expedición sensorial por todo Montes de María. Pero la expedición está relacionada con fracturas de la vida social, de los arraigos, de las identidades, pero a la vez con perspectivas de la esperanza, con perspectivas del futuro de la esperanza. Tienen una gran diversidad de actores estas hormigas. Son niños y niñas, son jóvenes, maestros, artistas, gestores culturales, indígenas, afrodescendientes, campesinos, habitantes urbanos, pobladores de territorios. Y actúan a través de una enorme diversidad de manifestaciones socioculturales, fiestas, carnavales, celebraciones religiosas, prácticas educativas, gestos de paz, etc. Escuchen, por favor, algunos de sus nombres. Tengo muchísimo más, pero afinemos el oído para escuchar ahí al lado del oído el sonido de las hormigas. La Rosa Púrpura del Cairo, Expedición Sensorial, La Peluquería, lacometa.com, Memorias del Reinado Trans del Río Tuluní, Ojalá nos alcance la vida, El Parlante Amarillo, Escuela Infantil Audiovisual del Belén de los Andaquíes, Ojo al Sancocho, Colectivo Mejora, Tejedoras de Mampuján, Disparate del Magdalena, Excusado Prime System, Circo Ciudad, Mujeres al Borde, Teatrízate, Festival Autónomo de Gaitas, Nuestra Gente, La Casa del Adobe, Etnohistoria del Cerro Tijeras, Títeres con Memoria, Colectivo de Mujeres Hip Hoppers, Bosques de la Memoria, Vigilia de los Guardianes del Cielo, Colectivo de Comunicación de Montes de María, Sonidos con Memoria. Esas son las hormigas de la que vine a hablar acá. Y quiero cerrar con dos reflexiones del mismo Michel de Certeau, del mismo que dijo: la cultura es un hormiguero. Me pregunto en particular, dice Michel de Certeau, por las relaciones que estas redes de operaciones mantienen con el campo de la credibilidad. Aunque estas redes y estos campos constituyan sistemas coherentes,
Todo lleva a pensar, por el contrario, que un movimiento browniano de prácticas atraviesa de lado a lado los estratos sociales apilados, como en un túmulo, como en un hormiguero gigante, a menudo quebrados y mezclados, en el cual las instituciones garantizan parcialmente los equilibrios y permiten la gestión. Es extraordinario, esto lo escribió hace 40 años, pero escribió algo más que lo escribió para esta reunión, para todos nosotros. Dice, una sociedad resulta finalmente de la respuesta que cada uno da a la cuestión de su relación con la verdad y de su relación con los otros. Una verdad sin sociedad no es más que un engaño. Una sociedad sin verdad no es más que una tiranía. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos ahora con Alejandra Gaviria. Pero antes quisiera recordarles la metodología. Cada panelista tiene 15 minutos para exponer y tendremos estas dos paletas que indican que les restan 3 minutos y otra cuando el tiempo ha finalizado. Ahora continuamos, le damos paso a Alejandra Gaviria, miembro de la Fundación Hijos e Hijas Colombia y del equipo de investigación de la Comisión para la Verdad. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Muy contenta de estar aquí. Mi agradecimiento a Yolanda, a Lucía, a todos los organizadores y, por supuesto, a las coincidencias de la vida, que Germán estuvo antes que yo, y entonces podría decir que, 2 puntos aparte, voy a dar un ejemplo de uno de esos hormigueros que ha trabajado en en esa experiencia de relacionarse con la verdad, con lo sucedido en su país. Yo hago parte de una organización que nació hace más de 12 años, no es una fundación, es una organización, un movimiento, que se llama HIJOS, es una sigla, y significa Hijas e Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio. Es una sigla internacional, además, digamos, existen organizaciones de hijos en los países del Cono Sur que vivieron dictaduras, en México, en Guatemala, en El Salvador y también en España. Tengo una presentación, entonces me voy a parar para ponerla. Sí, pero para yo poderla ir pasando. Lo que pasa es que sí, no sé. Es que necesito ya. Entonces la historia de hijos y de la experiencia que yo les traigo hoy aquí es la historia de unos jóvenes, de un hormiguero específico que no se veía y que apenas empieza a verse reflejado en la historia oficial. Y no nos veíamos reflejados de ninguna forma. Y a partir de distintas exploraciones decidimos que las prácticas artísticas y culturales nos permitían contar nuestra experiencia y entrar en diálogo con los otros y poner esa experiencia de manera pública. Nuestro gran reto, nuestra gran pregunta era, ¿qué hacemos si no aparecemos en los libros de historia? Y hemos hecho el intento. Yo soy historiadora. Pero cuando, por ejemplo, iba a hacer mi tesis sobre la historia que me atravesaba hace 20 años, 15 años, que era la historia de la Unión Patriótica, muchos profesores de historia me dijeron que no, que yo no podía hacer historia, primero, de esos hechos tan recientes, y segundo, de esos hechos tan cercanos conmigo, que yo debería hacer historia sobre algo mucho más alejado de mi experiencia tanto emocionalmente como temporalmente. Y así le pasó a muchos jóvenes, desde sus distintos quehaceres, desde sus distintas labores. Y encontramos entonces en las prácticas artísticas y culturales, que le pongo ese matiz porque muchos de nosotros nunca decidimos ser artistas,
sino que nuestra necesidad de expresarnos nos llevó a eso. Entonces vimos en estas prácticas la posibilidad de expresarnos y además de utilizar el espacio público como un espacio que aún permitía dar nuestras versiones, nuestras verdades, que no aparecía, como lo dije, en ningún libro ni en las noticias además. Sí, pero hay que apagarlo. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Juan Manuel Santos es un muchacho llegado al estudio, un hombre de bien, que sirvió a la patria desde la escuela naval, siendo un chico, un hombre que servirá ahora al país de Bolívar desde las muy altas posiciones. Póngale cuidado, tomen patada cuando se siente allá. Póngale cuidado a los parásitos. Esos manes, ¿cómo es esa huevonada que pasa al ejército, pasa a la policía ratico? No sean católicos. ¿Cómo es eso? Siempre uno le queda con una huevonadita por dentro, ¿cierto? Es muy raro, ¿no? Yo te la ayudo, después le diga que no le dije, ¿no? Esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que ir en estos segundos, así como nuestros antepasados vinieron en los segundos de sus españoles que llegaron acorazados de caballo. Que se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal, el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? Los paramilitares es la clara demostración que entre el Estado tradicional y la delincuencia hay un silencioso pacto. Ellos son comunicados más poder, y van a terminar instaurando en 10 o 15 años un régimen de él. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarse, nadie. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Nada, no es entrevistarlo todo. Bueno, escogí este video porque precisamente, si ustedes vieron el letrero, fue la conmemoración de los 12 años del asesinato de Jaime Garzón. Hace pocos días se cumplieron 20 años, es decir, esto fue hace 8 años. Y yo les decía que nosotros empezamos a trabajar hace más de 10 años y el contexto era completamente distinto. El contexto era un contexto de negación súper fuerte frente al tema de las víctimas y el conflicto. Es decir, no existía ni siquiera lo que para muchos parece obvio ya, que es una ley de víctimas que crea un Centro Nacional de Memoria Histórica. En ese entonces, por ejemplo, decían que los desplazados no se podían considerar ni llamarse públicamente en los documentos desplazados, porque como no había conflicto y no había víctimas, ellos tenían el estatus de turistas internos. Así era el estado de nuestro país, digamos, o de nuestra reflexión frente al conflicto hace 12 años. Y mi tema era la verdad en el espacio público. Pues resulta que este video, que fue hecho hace 8 años, ahí claramente decíamos que la impunidad no podía seguir siendo la reina, y había una foto del señor Narváez. El señor Narváez hoy, después de 20 años y después de 8 años de este video, se ha abierto la investigación y ha sido condenado por el asesinato de Jaime Garzón, que no es el único en el que él está implicado. Esto es simplemente para decir que la verdad en el espacio público importa
y la verdad que se construye desde el espacio público nos puede aportar muchas cosas, no solo en términos de la justicia, claramente como la conocemos de carácter punitivo, sino también en ese proceso de construcción de la verdad. Porque allí están cosas que no aparecen en ningún lugar, que no aparecen en ningún libro y que hasta el momento no han aparecido. O muchas veces han aparecido de otra forma, y es ese segundo punto que nosotros reflexionábamos y decíamos, comparamos nuestra experiencia con la historia oficial, y muchas veces quedábamos reducidos a un titular que además tergiversaba. Este es el titular del 9 de junio del 2010, donde dice que muere en combate cabecilla del Frente 33 de las FARC, y dice además que quien fue abatido es Alex Boyaco, segundo cabecilla de finanzas del Frente 33 de la organización narcoterrorista de las FARC. Así son los titulares que muchas veces cuentan la historia de este país. Y esta es la verdad de el que era denominado alias el Boyaco. Es Fair Leonardo Porras. Él lastimosamente se ha vuelto famoso, pero él destapó un gran escándalo que luego se conoció como los falsos positivos o los mal llamados falsos positivos. Fair Leonardo Porras era un joven de 25 años que tenía una discapacidad mental y además una parálisis en el lado izquierdo. Él fue encontrado con prendas militares, con armas en su brazo izquierdo y lo que se dijo fue que él era el jefe de finanzas. Fair Leonardo, por su discapacidad mental, tenía más o menos la mentalidad de un niño de 8 años, no tenía completa conciencia del dinero y, como les dije, pues tenía una parálisis en su lado izquierdo que le hacía imposible disparar. Frente al caso de Fair Leonardo Porras, o con él, empezaron a nacer no a nacer, sino a visibilizarse todos estos casos de las madres de Soacha. Y un poco esa es la historia de muchos de los que hacemos partes de la organización de hijos. Y fue así que entonces decidimos que no nos íbamos a quedar callados, no solo por una necesidad fundamental de expresarnos, si se quiere individual, sino porque consideramos hace 10 años y seguimos considerando ahora, que el país necesita escuchar estas otras voces para una necesaria reflexión, si se quiere construir, digamos, una paz. Y fue por eso que entonces dijimos, vamos a hablar y vamos a hablar en voz alta. Pero, como les comentaba antes, la forma que se nos ocurrió, tal vez por intuición, tal vez por los gustos particulares de cada uno de los que en ese entonces éramos jóvenes, fue estar en la calle. Y eso nos permitió otras cosas. Como ustedes vieron el video del mural que hicimos hace 8 años, los trabajos que hacíamos en la calle para contar esta historia nunca eran trabajos individuales. Nos empezamos a dar cuenta que nosotros necesitábamos de la ayuda de muchos otros, pero que además esa puesta en escena en público se volvía una disculpa para que otros que estaban interesados participaran. Entonces empezamos a construir un gran trabajo colaborativo con distintos artistas de arte urbano haciendo distintas cosas. Y ahí es donde hay para mí unas grandes enseñanzas de ese hormiguero que se pone en escena en el espacio público. Y es que permite, primero, que fue nuestra experiencia y sobre la cual tuvimos gran sorpresa, es que al nosotros poner nuestra historia en público en una calle, porque pues no solo hacíamos murales, sino distintas actividades, logramos generar un ambiente propicio para el diálogo. Cuando nosotros empezamos a hacer eso estábamos supremamente asustados y decíamos, pues si ni siquiera me dejan hacer a mí una tesis de historia sobre este tema, si toda la vida, durante toda mi vida mi mamá me enseñó que no podía hablar de lo que le había pasado a mi papá, que era un líder de la Unión Patriótica, que no podía nunca hablar eso en voz alta por mi propia seguridad, decíamos todos estos jóvenes, oye, cuando salgamos a la calle, pues mínimo tomates volarán. Y lo que descubrimos es que esto lo que se convertía era en un dispositivo para que la gente empezara a reflexionar sobre su propia experiencia en el conflicto en ese momento.
y empezar a conversar con nosotros o empezar a querer aportar su versión desde distintas formas. Es así que este hormiguero empezó a hacer actividades por todas partes del país. El padre Pacho nos hablaba de la masacre en Barranca en 1986, del 16 de mayo, y nosotros fuimos allá, a esa cancha de fútbol, fuimos allá a conmemorar esa masacre. Y así íbamos por distintos lugares con mucha gente articulada al movimiento, que no éramos solo nosotros, pero que sí tenían la particularidad de ser personas que a través del trabajo artístico y cultural querían también expresar lo vivido en el conflicto. Hicimos intervenciones, o hemos hecho intervenciones como la de los carteles que está arriba. Ustedes saben que Colombia es tal vez el único país en donde en unas elecciones a la presidencia mataron a sus tres de los 4 candidatos. Mataron a Galán, a Carlos Pizarro y a Bernardo Jaramillo. Nosotros para los 20 años decidimos sacar los afiches de ellos a la presidencia de nuevo en las calles. Hicimos intervenciones en el cementerio central, donde están muchas de estas personas. También empezamos a utilizar la música. Y todo esto nos llevó a una reflexión de la necesidad de dialogar en el espacio público en un diálogo abierto. Luego contamos con la suerte, que esto es una reflexión que quiero traer acá, de que las instituciones creyeran en ese proceso y en esa necesidad. Y con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación creamos ese container, que en realidad era un carrito para llevar caballos, y lo convertimos en el Memo Móvil. Y el Memo Móvil tenía sonido, era como un sound system que iba por toda la ciudad, en lugares icónicos representantes del conflicto, y hacíamos allí un trabajo, una disculpa para que la gente hablara sobre lo que había sucedido. Aquí estamos con las mujeres de la obra de teatro Antígona, que son es un trabajo colaborativo en donde participan muchas víctimas, entre ellas algunas de las madres de Soacha, en la carrera 7ª, y así íbamos interviniendo los espacios. Por ejemplo, el aeropuerto, que en distintos lugares del mundo significa distintas cosas, fue el lugar donde asesinaron de nuevo a 3 líderes de la oposición en Colombia, a José Antequera, a Bernardo Jaramillo y a Carlos Pizarro. Nosotros creamos toda una propuesta de una aerolínea que se llamaba Recuerda, Sueña y Construye Futuros Colombia, y le íbamos entregando a la gente los pasabordos para este viaje por la verdad. Llegamos a construir este mapa, que empezó con 19 puntos, es un mapa de la ciudad de Bogotá. En estos momentos tiene más de 73 puntos, donde visibiliza lugares en esta ciudad que están atravesados por el conflicto y la violencia política. Y esto es súper importante, es un ejemplo para mí fundamental que desarrollamos desde el Centro de Memoria, porque el mito y la simplificación del conflicto nos ha llevado a frases como esta. No es que la gente en la capital no ha vivido el conflicto, no es que a los bogotanos no nos ha tocado. Y uno se pone a revisar y en cada esquina han sucedido cosas realmente impresionantes en este país que le dan sentido a donde estamos hoy. Estos son distintos mapas. Esta es una intervención en el Congreso de la República. Esta es la Plaza Eduardo Umaña Mendoza, que además por un decreto del Consejo se llama así. Eduardo Umaña Mendoza fue un defensor de derechos humanos, muy importante, y en este tipo de medidas la plaza hacía 15 años se llamaba así, pero nadie lo sabía. Entonces empezamos a hacer todo un trabajo con los emboladores, porque además Eduardo Umaña fue el que ayudó a los emboladores, se les debe decir lustrabotas, eso fue algo que aprendí de ellos, les ayudó a hacer el sindicato, a hacer su pliego de peticiones para que tuvieran mejores condiciones, y ellos decidieron que iban a llevar los uniformes de la plaza, que además iban acompañados con unos fanzines y con esas sombrillas, y mientras ellos embolaban, hacían la labor de lustrar las botas, le iban contando a la gente quién había sido Eduardo Umaña Mendoza, qué era el tema de los derechos humanos, por qué esa plaza se llamaba así. Entonces, esto porque a mí como a los otros, las otras personas que vinieron a conversar hoy, nos dijeron que sacáramos de esto algunas reflexiones. Yo quisiera sacar 3 reflexiones súper importantes en mi concepto, desde la experiencia que he aprendido en el espacio público y en relación con la verdad y la memoria,
que creo es de utilidad en estos momentos para la comisión. La primera es que nosotros nos enfrentamos hace 15 años y nos seguimos enfrentando a un discurso que simplifica. Y eso trae muchas consecuencias, pero la principal es que deshumaniza. Y yo les hablaba al principio tal vez de la deshumanización, invisibilización de las víctimas. Pero en mi concepto, en el momento actual, el conflicto en sí mismo está deshumanizado. Todos pensamos, o muchas veces pensamos, que lo que nos pasó fue horrible, fue inhumano. Y a mí me parece que el principio sobre el cual tenemos que partir es que para comprender lo que nos pasó, tenemos que reconocer que esto nos pasó entre humanos. Que fueron humanos los que hicieron esto. Que el conflicto no es algo inexplicable. El conflicto tiene lógicas, tiene dinámicas, tiene beneficiarios, tiene víctimas también, tiene patrones. Y hay que empezar a comprenderlos, porque fueron humanos los que hicieron esas dinámicas en el conflicto. Y reconocer la humanidad significa no solo reconocer, digamos, la humanidad de las víctimas y que dejemos de verlas muchas veces como pobrecitas y que empecemos a reconocerlas como sujetos, sino que es necesario humanizar a todos los implicados. Es necesario humanizar a todos los que hemos vivido y complejizar esa idea. Es necesario humanizar a los responsables, pero también es necesario humanizar a la sociedad colombiana, porque en nuestra lectura simplificada hemos caído en el error de pensar que esto es un tema que solo le compete a unas víctimas y a unos responsables. Eso es muy cómodo. Pero si humanizamos la sociedad, tenemos que preguntarnos cada uno en cómo se implicó y en qué hizo frente al conflicto. Y lo debemos de preguntar, porque nosotros, sea por acción, sea por omisión, sea por la razón que sea, participamos. Porque nos correspondió, nos tocó, porque fue en nuestro territorio, que es más allá de un espacio inerte, sino que significa las relaciones que llevamos. La segunda idea que se las nombré ya, es la necesidad de complejizar el conflicto. No puede ser una verdad que se base en un juego de historias únicas, de buenos y de malos. Pero además, no podemos caer en esta retórica de la diversidad de historias y vamos a ver a la diversidad de los colombianos. Yo creo que es fundamental poner y complejizar la experiencia del conflicto para que pueda dar un paso en donde no se limite solo a la explicación de la atrocidad. A mí me preocupa mucho cuando hablamos del conflicto y solo hablamos de él en términos de muerte, dolor, formas de tortura, más repertorios, más formas de sentirnos como inhumanos. Y construimos de la historia del conflicto esa historia única. Yo creo que la Comisión de la Verdad tiene el gran reto de ponerle a esa historia del conflicto las otras capas. Y solo quiero nombrar una que para mí es fundamental. Y tiene que ver con la capa que nos ha permitido a esas mismas personas que hemos vivido, sufrido el conflicto, transformarlo. Yo creo que Colombia necesita conocer eso. Creo que nos debemos hacer algunas preguntas y que esas preguntas se vuelvan igual de importantes que las preguntas sobre el horror y sobre la atrocidad. Por ejemplo, necesitamos conocer las miles de historias de cómo los colombianos hemos logrado sobreponernos a lo peor. Necesitamos conocer las historias de cómo mujeres como la mamá de Fair Leonardo Porras, amas de casa, por amor a su hijo desaparecido o encontrado asesinado después, se convierten en luchadoras por la verdad. Necesitamos que la verdad nos muestre cómo comunidades enteras que quedaron completamente devastadas, en donde, digamos, el horror se materializó en ellas, se han reconstruido, no de cualquier forma, sino autodenominadas como comunidades de paz. Cómo esos seres humanos que participaron del horror también son capaces de participar
y construir esa dimensión que la convierten como esencial, que tiene que ver con, si se quiere, la resiliencia o la resistencia, que para mí no me gustan mucho esos conceptos, pero que tiene que ver con reconstruir y transformar y hacer de su experiencia el mejor ejemplo de las posibilidades o de la imaginación. Y esto para mí solo se puede lograr de una forma que es mi tercera consideración para la comisión. Y es que para poder construir una versión compleja, humanizante, tenemos que proponer, y la comisión tiene que proponer, metodologías abiertas. Y de allí mi reflexión sobre el espacio público. Una verdad que busque reconocer la diversidad, que busque humanizar, no puede ser una verdad que solo no la expresen y nosotros la recibamos. Tiene que ser una verdad apropiada, tiene que ser una verdad en donde participen los distintos sectores de la sociedad, donde los distintos sectores de la sociedad puedan reflexionar. Tiene que ser entonces una verdad pública. Tiene que ser una verdad que se pueda desdoblar y que la desdoblen los distintos sectores de la sociedad. No puede ser una verdad que nos da la comisión, sino que tiene que ser una verdad que los distintos hormigueros empiezan a apropiársela, a reflexionarla y a hacer, digamos, otros productos, otras experiencias sobre eso que ha sucedido. Porque en mi concepto, el fin último de esto debe ser que los colombianos comprendamos la verdad como un tesoro que nos da, por ejemplo, la guía y la inspiración con todas esas historias que aún nos falta por conocer, de cómo superar lo peor, y un tesoro que nos refleja a cada uno de nosotros. No puede ser la verdad de las víctimas solamente, no puede ser la verdad de los responsables, tiene que ser la verdad de los colombianos. Y así podemos entonces pensar en la verdad como un bien público, que se expresa públicamente, y eso significa que se expresa por cada uno de los colombianos y de las colombianas a partir de sus distintos lenguajes y prácticas, en este caso, y en mi experiencia, a partir de las prácticas artísticas y culturales. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora invitamos a Moisés Medrano, director del Departamento de Poblaciones del Ministerio de Cultura, con la propuesta Diversidad Lingüística para la Verdad. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a comenzar con las propuestas para que las paletas no me aceleren. Quiero mostrarles el acuerdo de paz traducido a las 67 lenguas nativas de Colombia. Lo voy a circular. Y ese acuerdo tiene un componente muy interesante, Germán, y fue hecho desde la Colombia profunda. A mí me gusta la geografía. Mi abuelo era marinero, entonces cuando el viejo llegaba me gustaba que me mostrara en los mapas dónde había estado. Entonces tengo siempre como una necesidad no de enunciar todos esos nombres, sino de reconocer en los mapas dónde están los sujetos con los que voy a trabajar. Y creo que hay un componente importante en ese ejercicio de la comprensión del territorio, porque muchos de los problemas en el país están situados en una difícil manera de nombrar los problemas, inclusive de nombrar los territorios. Los colegas abogados en el ministerio no saben decir Higuamiandó. Y cuando me van a hablar de las sentencias o del Curvarado, etcétera, yo aprovecho su imposibilidad de pronunciar para explicarle dónde queda, cómo es ese río, lo que se come allá y cómo es la gente que vive en el Higuamiandó, o en el Curvarado, o en Mampuján, o en Bojayá. Nombres que para la gente, así como esos sitios en el mapa,
están ahí pero no existen, y ahí empieza un gran problema. Las lenguas nativas en este país no existen para la mayoría de los ciudadanos, y de eso es lo que quiero hablar estos 10 minuticos. Propuestas. La experiencia del Ministerio de Cultura con poblaciones cuyos derechos han sido vulnerados en el marco del conflicto ha sido amplia y se debe en gran medida al trabajo que de manera coordinada se ha hecho con las mismas comunidades, lo que Fals Borda denominaba la Colombia profunda. A mí no me toca ir a Berlín al Festival de Cine como va mi colega de cinematografía, sino que yo voy a Quibdó. Entonces con ella siempre jugamos a ese ejercicio de por qué no nos cambiamos de roles y tú vas a Quibdó y yo voy a Berlín. Pero hay esa dificultad de conectar, como se ha discutido toda la mañana, muchas de las experiencias, y Camilo creo que lo narró muy bien, de la alta cultura con los territorios. Y Belén de los Andaquíes tiene un escenario maravilloso para el tema de cine, y mucha gente no sabe, Germán, que eso existe. Entonces ponerlo, nombrarlo, cuantificarlo, creo que manda un mensaje muy importante a la sociedad. De allí que hemos tomado como ejercicio estos años en el Ministerio de Cultura la necesidad de visibilizar las lenguas como un derecho fundamental de cualquier ser humano, en el marco de un proceso de reparación y en el marco de la exposición de una verdad que se puede expresar de múltiples formas. No es suficiente con que se traduzcan documentos oficiales, sino que dentro del mismo proceso es importante la recolección de los testimonios en las lenguas de los actores, según sus propias competencias lingüísticas y culturales. Resultaría muy frustrante para un indígena tener que expresar sus sentimientos y la impresión que ha dejado la guerra en una lengua que desconoce o que conoce a medias, como podría ser el español. Muchas de las palabras que se usan en el ámbito académico no poseen equivalentes en las lenguas. Así que cuando el hablante reflexiona al respecto de sus lenguas, no solo se siente más seguro por usar un código que domina a la perfección, sino que al pensar en conceptos nuevos, se abre la oportunidad de crear nuevas expresiones y así sus propios sistemas lingüísticos. Podemos presentar algunos ejemplos de cómo los indígenas interpretan una realidad en ocasiones distante desde su ser o desde su cosmovisión. La palabra derecho, expresada en arhuaco, significa cosas que tiene el arhuaco propias de su ser. Vean qué belleza. La palabra ley, expresada en Nazayugüe, palabra proveniente del libro mayor. La palabra obligación en Guayunaiki. Hay una bella película que les recomiendo que puedan ver. Lo que se hace con el corazón. Obligación. Obligación. Lo que se hace con el corazón. No es solamente buscar equivalentes en las lenguas nativas, sino que cuando el hablante se expone a una nueva realidad, busca interpretarlo desde su propio conocimiento, desde su sentir y experiencia. Para el wayú, la obligación no es algo que se hace de forma forzada, sino algo que se hace con cariño desde el corazón. En el marco del contexto de esta realidad que vivimos, los hablantes de las lenguas huitoto, que no tenían una palabra para referirse a la paz, por eso les entregué el documento que está rotando. Claro, y tenemos los videos de una abuela en la selva en Vera, con su torso desnudo, trabajando con los niños. Y hay un audio, porque muchas de esas lenguas son ágrafas, que comienza con un intro de 30 segundos de grillos. Y después de los 30 segundos empieza la narración en curripaco. Y lo que uno se imagina es a ese abuelo en la maloca, en la oscuridad, en silencio, tratando de ver qué era eso que le pedían del Ministerio de Cultura, que tradujera, y el señor luego mandando eso por archivos del WhatsApp. Esa memoria se la vamos a entregar al Archivo General de la Nación. Esa memoria va a reposar también en la Biblioteca Nacional de Colombia. Esa memoria debe estar en la oficina
del comisionado de paz. Esa memoria tiene que estar en las manos de los ciudadanos colombianos, porque es una memoria además bellísima e importante. Entonces retomo. En el marco del contexto de esta realidad que vivimos, los hablantes de las lenguas huitoto, que no tenían palabra para referirse a la paz, porque su marco cognitivo no se contempla en ocasiones tampoco una experiencia antónima como guerra, porque son aspectos que no existen en su contexto cultural cotidiano, la oposición guerra-paz, decidieron que la expresión para referirse a paz en ese momento histórico sería algo como lo que hay que terminar para volver a empezar. ¿Sí? Lo que hay que terminar para volver a empezar. Es como los huitotos lo sienten, acabar algo que es la guerra y empezar algo nuevo sin esa guerra que sería la paz. ¿Por dónde empezamos? Lo primero fue una perspectiva de comprensión de los derechos culturales. Si yo me quedo solo en las expresiones y las manifestaciones, solo tendría que venir aquí a hablar de la economía naranja y de cómo vamos a formar intérpretes y traductores para que luego sean contratados. No. Yo estoy hablando de derechos culturales. Estoy hablando también desde una posición que es una posición en la que creo que me paro con mucha frecuencia en la posición no de una institución, sino una exstitución. Una institución que está abierta, una institución que recibe a los ciudadanos y que establece unos vínculos, una relación diferente con los ciudadanos. Creo que esas posturas no son posturas tradicionales del ejercicio de lo público. Lo que pasa es que yo no vengo del mundo de lo público. Estoy prestado allá y luego ya pues me devolveré. Porque hay otros colores, no solo es naranja, hay azul, hay verde, hay rojo. Y hay otras lenguas en las que se pueden nombrar las cosas como hemos leído que se nombran. La palabra en el mundo huitoto, y voy a referir mucho al mundo huitoto porque a mí me parece un mundo fascinante, porque es un mundo de una gente que a mí me gusta, que es la gente que sobrevive. Los huitotos son unos sobrevivientes de toda esa tragedia espantosa de la Casa Arana, que muchos colombianos creían que era una ficción hasta que lo vieron en el abrazo de la serpiente. Levanten la mano quienes no vieron el abrazo de la serpiente. Tienen que ver el abrazo de la serpiente. Hay 7 lenguas usadas durante la filmación de esa película. Y hay un relato maravilloso ahí de la Casa Arana, que es la casa donde se cometieron todos estos abusos y este genocidio, que es ahora una casa de la verdad, una casa de la palabra, se resignificó. ¿Sí? Entonces los huitotos, para los huitotos, la palabra está relacionada con el poder. Las palabras tienen poder y por eso en esa lengua son como sinónimos. La palabra entre los huitotos es el conocimiento y portan poder incluso para sanar enfermedades por medio de los cantos y conjuros. Si se pierde la lengua, se pierde ese conocimiento y ese poder de sanar. Miren qué diferencia con lo que nosotros tenemos. Esta idea sobre el poder de la palabra en los huitotos es muy importante, porque para los pueblos indígenas de tradición oral, si se pierde el nombre de las cosas, se pierde el conocimiento que se tiene sobre estas cosas. Lo mismo pasa con otros aspectos de la cultura de los indígenas. Se pueden expresar solo en sus lenguas, el nombre de las plantas, la fauna, las partes del cuerpo, la idea que se tiene del mundo, la espiritualidad, que al traducirlas a una lengua como el español pierde su sentido. En ocasiones ni siquiera tiene una equivalencia, como sucede con las partes de la planta que se clasifican de manera diferente. Muchas de las lenguas del Baupés, por ejemplo, presentan en su gramática clasificadores nominales, o sea que ciertos objetos solo se llaman de esa manera si están ubicados en ciertos lugares. Nosotros no tenemos eso en español. Bueno, la casa en el aire. Bueno, ahí tendríamos como un tema para aprender. Es decir, si se pierde la lengua de estas, como el caso tucano,
Se está perdiendo la genialidad extraordinaria de cómo este pueblo ha organizado su mundo material y cómo lo clasifica. Lo mismo acontece cuando un indígena quiere expresar sus sentimientos. No es posible hacerlo en otra lengua. Hay aspectos que jamás se han mencionado para muchos pueblos que son nuevos en su realidad. Por eso no los nombran. Con cierta frecuencia tienen que acudir al español a hacer préstamos lingüísticos y aunque usen la palabra, la forma en que lo perciben es diferente. Hay ideas en español que no tienen referente en una lengua indígena, como el odio o la violencia. En traducciones recientes que hicimos con el pueblo Yupa sobre una sentencia de restitución de tierras, sorprendió que preguntaran qué es violencia y qué era además violencia sexual. Aunque estemos familiarizados con esto, aunque estemos lamentablemente familiarizados nosotros acá con el tema de la violencia sexual, para el pueblo Yupa, tanto el fenómeno como la idea misma son nuevos. Por lo tanto, no existe ninguna expresión para referirse a estos en sus lenguas. Los traductores debieron construir expresiones para referirse a estos conceptos. Existe hoy una ley de lenguas, una ley de lenguas basada en la estructura de los derechos culturales. Es una ley que les invito a consultar, tiene, y no lo voy a definir por el tema del tiempo. Yo creo que podemos, Yolanda, dejar esta presentación para luego comentarla con todos. La ley contiene elementos fundamentales para la defensa de las lenguas nativas. Primero, hace explícito los derechos que tienen los hablantes a usar sus lenguas en cualquier ámbito: salud, administración, escenarios jurídicos y educación. Genera obligaciones sobre la necesidad de destinar recursos para la recuperación de las lenguas que se están perdiendo. Orienta la necesidad de formar intérpretes y traductores. Permite la creación de materiales en lenguas, la construcción de un plan decenal de lenguas que ya está aprobado y la conformación de un Consejo Nacional de Lenguas que tiene la participación de muchos pueblos. Colombia es un país que tiene una diversidad lingüística significativa. Son 65 lenguas indígenas, 2 criollas, la lengua romaní, y hace 4 años tomamos la decisión de incluir la lengua de señas colombiana como una más del paisaje lingüístico del país. El impacto en la población sorda ha sido supremamente potente y fue una decisión que no implicó la transformación de una ley, sino la aplicación estricta de lo que la ley ya había contemplado. El ejemplo es concreto. Era como esta hora, porque los ciudadanos llegan a diversas horas, una familia que tenía un niño sordo y me preguntan que por qué no estaba la lengua de señas en la ley de lenguas nativas. Yo le contesté que eso había sido AM, dije, antes de Moisés. O sea. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo incluimos. Así como ustedes se rieron ahorita, se rió esa familia, se tranquilizó porque llegaron afectados, seguramente pensando que yo les iba a decir, voy a iniciar un trámite, voy a citar el Consejo Nacional de Lenguas, vamos a hacer una consulta. No, se tomó la decisión por la petición de una familia que tenía un niño sordo. Eso se puede. Eso se puede. ¿Cómo se fortalecen las lenguas? En primer lugar, trabajando desde la Colombia profunda. En segundo lugar, apelando a la justicia cognitiva. En tercer lugar, equiparando de manera respetuosa los saberes de las comunidades. Esta nos ha permitido adelantar el proceso de traducción a las lenguas Yu y Nucac del Auto 173 de 2012. Hay un video, Yolanda, que también me gustaría que lo circularan, que sistematiza cómo fue este proceso de traducción, que fue un ejercicio de carácter colectivo, interdisciplinario, que implicó hacer uso de una serie de herramientas que permiten hoy que el pueblo Nucac y el pueblo Yu puedan disponer de este proceso. Para finalizar, quiero nuevamente retomar, Mona, cuáles son esas recomendaciones. Necesitamos que los ejercicios de recuperación de los testimonios de las comunidades sean en sus lenguas. Y en segundo lugar, que los procesos de traducción sean entendidos no solo como ejercicios
técnicos de carácter lingüístico. Hay una serie de afectaciones. Cuando haya que recoger testimonios asociados a la violencia sexual perpetrada en los pueblos indígenas, en las mujeres y en los niños, vamos a necesitar una serie de herramientas interdisciplinares para que esas personas que van a ayudar a hacer las traducciones tengan la ayuda de los que ayudan. Un asunto que se ha olvidado y que creo que es lo que ha significado un vacío en la respuesta a las víctimas de la unidad de víctimas. Todo el proceso de desgaste que tienen los profesionales que trabajan en esta área nunca ha sido atendido. Y si ha sido atendido, no se ha hecho de manera adecuada y ha permitido que la atención a las víctimas no sea recibida con toda la inversión que se ha hecho en este campo específico. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Yo feliz de compartir estas experiencias. Muchísimas gracias a Alejandra Gaviria, Moisés Medrano y Germán Rey por participar en este panel.